Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, un nombre sinónimo de avaricia, excesos y el lado oscuro del sueño americano. Su historia es una advertencia, un viaje salvaje a través de las alturas de la ambición desenfrenada y las profundidades de una caída espectacular. El viaje de Belfort, desde un niño con hambre en Queens hasta un magnate de Wall Street, es tan cautivador como inquietante. Construyó un imperio, Stratton Oakmont, sobre mentiras, engaños y la manipulación de sueños. El dinero fluía como el agua, alimentando fiestas extravagantes, un apetito voraz por las drogas y un estilo de vida que desdibujaba las líneas entre la realidad y una fantasía de Hollywood. Pero el imperio de Belfort, construido sobre una base de arena, estaba destinado a derrumbarse. El FBI, atraído por el hedor a corrupción, comenzó a circular. La fiesta había terminado. Siguieron las acusaciones, los juicios y la cárcel. El lobo, despojado de sus riquezas y libertad, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero la historia no termina ahí. Belfort, un maestro de la manipulación, se reinventó a sí mismo. Cambió sus trajes a medida por el escenario, convirtiéndose en un orador motivacional, vendiendo su historia de redención. Pero, ¿se trata realmente de redención o simplemente de otro acto en la elaborada actuación de Jordan Belfort? Jordan Belfort no nació en cuna de oro. Provenía de las calles de Queens, Nueva York, un mundo alejado de las brillantes torres de Wall Street. Una educación de clase media le inculcó el hambre de algo más, un impulso por escapar de lo común. Era inteligente, ambicioso y poseía una extraña habilidad para vender, una habilidad que definiría su trayectoria. Los primeros negocios de Belfort fueron a pequeña escala. Vendía carne y marisco puerta a puerta. Pero incluso entonces, las semillas de su futuro se estaban sembrando. Aprendió el poder de la persuasión, el arte de cerrar un trato y el atractivo embriagador de ganar dinero rápido. Wall Street, con su promesa de riqueza y poder, le atraía. Consiguió un trabajo como corredor de bolsa, un empleado de bajo nivel en el mundo de las altas finanzas. Pero Belfort aprendía rápido, absorbiendo las complejidades del mercado, dominando el lenguaje del dinero. Era despiadado, implacable y no tenía miedo de saltarse las reglas, rasgos que definirían su meteórico ascenso. Su ambición, sin embargo, superó a su paciencia. Wall Street, con su jerarquía y regulaciones establecidas, le resultaba asfixiante. Belfort ansiaba algo más, un reino propio. Este deseo, alimentado por la codicia y el desprecio por las reglas, le llevó a crear Stratton Oakmont. Stratton Oakmont. El nombre en sí se convirtió en sinónimo de los excesos del mercado alcista de los años 90, una era dorada para los corredores de bolsa que buscaban hacer fortunas rápidas. Lo que comenzó como una pequeña empresa de corretaje en Long Island se transformó rápidamente en un caldo de cultivo para el estilo de negociación de acciones agresivo, y a menudo ilegal, de Belfort. La ambición desmedida y la falta de escrúpulos se convirtieron en la norma. Era una caldera, alimentada por la cocaína y la testosterona, donde jóvenes y ambiciosos corredores, seducidos por el carisma de Belfort y las promesas de una riqueza inimaginable, trabajaban sin descanso al teléfono. La presión para rendir era constante y abrumadora. La oficina era una escena sacada de un banquete romano de lo más depravado, con excesos que desafiaban cualquier sentido de la decencia. El dinero fluía libremente, alimentando fiestas extravagantes, lujosas celebraciones en la oficina y una cultura del exceso que se convirtió en la marca registrada de Stratton. Cada día era una nueva oportunidad para derrochar y celebrar. Las prostitutas eran algo habitual. El consumo de drogas era rampante, y la línea entre el trabajo y el ocio se difuminaba hasta el olvido. La moralidad se había convertido en un concepto obsoleto. Belfort, el autoproclamado lobo de Wall Street, gobernaba su dominio con puño de hierro y labia. Su presencia era magnética, y su capacidad para manipular a sus empleados era legendaria. Era un maestro de la motivación, sus discursos una mezcla de jerga de Wall Street, tópicos de autoayuda y mentiras descaradas. Todo ello diseñado para presionar a sus corredores a vender, vender, vender. La presión para alcanzar objetivos era implacable.
Pero bajo el barniz del éxito se escondía una verdad más oscura. La fachada de éxito ocultaba prácticas corruptas y una red de engaños. Stratton Oakmont se construyó sobre una base de engaño. Sus beneficios se generaron a través de una red de estratagemas de pump and dump, uso de información privilegiada y fraude directo. La avaricia era el motor que impulsaba todo. Las víctimas, a menudo inversores de clase media desprevenidos, se quedaban con el muerto cuando la música inevitablemente se detenía. Sus sueños de prosperidad se convertían en pesadillas financieras. Sección 4. El arte del robo. La caja de trucos sucios de Belfort. Jordan Belfort no era un corredor de bolsa tradicional. Era un estafador con un traje caro, un maestro del engaño que sabía cómo jugar con las expectativas y los sueños de los demás. Su genio, si se le puede llamar así, residía en su capacidad para manipular el sistema, torciendo las reglas a su favor con una precisión casi artística, para explotar las lagunas y aprovecharse de la ingenuidad de los demás, siempre encontrando una manera de salir adelante sin importar el costo para otros. Lo llamaba vender el sueño, pero en realidad era vender pesadillas disfrazadas de métodos para hacerse rico rápidamente. Una ilusión que atrapaba a los incautos. El arma preferida de Belfort era el pump and dump, una táctica tan antigua como el propio mercado de valores. Sus corredores, utilizando tácticas de venta de alta presión y mentiras descaradas, inflaban artificialmente el precio de acciones de centavos sin valor, creando una burbuja destinada a estallar, creando un frenesí de compras entre inversores desprevenidos, quienes creían que estaban a punto de hacerse ricos. Una vez que el precio se disparaba, Belfort y sus compinches, que habían amasado grandes participaciones en estas empresas, vendían sus acciones, ganando una fortuna mientras las acciones se desplomaban. Vendían sus acciones, ganando una fortuna mientras las acciones se desplomaban, dejando a sus víctimas con el muerto y sin un centavo. Dejando a sus víctimas con el muerto, atrapados en un ciclo de pérdidas y desesperación. Pero los engaños de Belfort iban más allá. Sobornaba a corredores, falsificaba documentos y creaba una red de mentiras que parecía impenetrable, y utilizaba una red de cuentas en el extranjero para ocultar sus ganancias ilícitas, asegurándose de que su rastro fuera difícil de seguir. Incluso llegó a tomar como rehén a una empresa que cotizaba en bolsa, manipulando el precio de sus acciones para su propio beneficio personal, sin importar el daño colateral. Manipulando el precio de sus acciones para su propio beneficio personal, una medida que acabaría por atraer la atención del FBI. Una medida que acabaría por atraer la atención del FBI, quienes finalmente comenzaron a desenredar su red de engaños. El mundo de Stratton Oakmont era un vacío moral, un lugar donde la ética y la integridad no tenían cabida, donde la codicia reinaba por encima de todo, y el dinero era el único dios al que se rendía culto, y la única regla era ganar la mayor cantidad de dinero posible, por cualquier medio necesario, sin importar a quién se tuviera que pisotear en el proceso. Belfort, el artífice de este sistema corrupto, era un maestro de la manipulación, un titiritero que movía los hilos de un juego amañado. Era un maestro de la manipulación, un titiritero que movía los hilos de un juego amañado, siempre un paso adelante de aquellos que intentaban detenerlo. Un titiritero que movía los hilos de un juego amañado, dejando a su paso un rastro de destrucción y desesperanza. Sección 5. Exceso y caos. La gran vida y sus víctimas. Se dice que el dinero no te cambia, solo magnifica quién eres realmente. En el caso de Jordan Belfort, esta afirmación no podría ser más cierta. En el caso de Jordan Belfort, amplificó sus impulsos más oscuros, alimentando un descenso a un torbellino de adicción y libertinaje. Su vida se convirtió en un espectáculo de excesos y autodestrucción. Los millones que amasó se gastaron tan rápido como se ganaron, en un estilo de vida hedonista que haría sonrojar a Calígula. Las fiestas eran legendarias, llenas de excesos inimaginables. Las drogas, en particular la cocaína, se convirtieron en la compañera constante de Belfort, alimentando su energía maníaca y adormeciendo la culpa que ocasionalmente parpadeaba bajo la superficie. La cocaína era su escape y su prisión. Su apetito por los excesos no conocía límites. Compraba todo lo que deseaba, sin importar el costo,
o las consecuencias. Las fiestas extravagantes, alimentadas por ríos de champán y montañas de cocaína, se convirtieron en leyenda. Eran eventos donde todo valía y nada estaba prohibido. Se compraban yates que luego se estrellaban, como si el dinero no tuviera fin y las consecuencias no existieran. Se pilotaban helicópteros bajo los efectos de las drogas, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la de otros. Y las prostitutas eran un elemento constante en su vida, una muestra más de su decadencia. La vida personal de Belfort era tan tumultuosa como su vida profesional. Las discusiones y el estrés eran parte de su día a día. Su matrimonio con Nadine, que al principio se había sentido cautivada por su carisma y ambición, se vino abajo bajo el peso de su infidelidad, su adicción y su comportamiento cada vez más errático. Lo que comenzó como un cuento de hadas terminó en una pesadilla. Se convirtió en una parodia de sí mismo, en una caricatura de la codicia y el exceso, perdiendo de vista quién era realmente. Su vida se convirtió en una advertencia sobre la naturaleza corrosiva de la ambición desenfrenada. Todo lo que construyó se desmoronó, pero en medio del caos había destellos de humanidad, momentos en los que mostraba amor y ternura, momentos fugaces de autoconciencia que dejaban entrever al hombre que se escondía tras el monstruo. Reflexionaba sobre sus acciones y sus consecuencias. Amaba a sus hijos, aunque los expusiera a un mundo de depravación. Intentaba ser un buen padre a pesar de sus fallos. Ansiaba la redención, aunque pareciera incapaz de alcanzarla. Buscaba un propósito y una salida a su tormento. Al final, Jordan Belfort era un hombre en guerra consigo mismo, prisionero de sus propios apetitos insaciables. Su vida es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y la búsqueda de placer sin límites.